Listo, muy buenas tardes comunidad First Lego League, a todos los coach y miembros de equipo que se están uniendo a esta nueva jornada del día de hoy. Pues súper bienvenidos, como siempre pues vamos a iniciar la grabación de estos webinares con el fin de que aquellos equipos que no nos pueden acompañar hoy por diversas razones pues lo puedan ver después. Eh, la semana pasada tuvimos una semana intensiva, pues con el fin de que todos los equipos vayan preparando todo lo que necesitan, desde lo técnico a la programación, lo mecánico, y vayan preparando sus robots. Y pues hoy acá nos acompaña Andrés, quien es coach de uno de los equipos que ha obtenido los mejores puntajes en el juego del robot, y pues va a compartir con todos nosotros esos secretos, Andrés. Entonces, a partir de este momento, el escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo gigante a todos los coaches y miembros del equipo que nos acompañan. Bueno, muy buena tarde a todos. Muchísimas gracias, Iván, a todos los coaches que nos acompañan el día de hoy. Estoy muy contento de poder brindar con cada uno de ustedes esta experiencia que para mí es muy gratificante. Poder enseñar y poder llevar a nuestros niños, niñas y adolescentes todo este aprendizaje sobre la robótica. Como lo decía Iván, ha sido un proceso. Bueno, yo les voy a contar así una anécdota. Nosotros llevamos muchísimo tiempo en esta parte de la robótica, nos apasiona mucho. Hemos obtenido muy buenos aprendizajes, nuestros niños han aprendido mucho, no solamente desde la parte de la robótica, sino también en la parte social, con sus proyectos de innovación, con los proyectos de valores, han aprendido mucho en este aspecto. El día de hoy les quiero compartir parte de esa experiencia, compartirles unos muy buenos consejos que ustedes pueden implementar en su juego del robot. Me acompaña el día de hoy también uno de mis estudiantes más antiguos, que más adelante les va a contar también su experiencia y cómo también desde la parte o la visión de los estudiantes ustedes pueden incluir en su juego del robot. La idea es que se lleven, como les decía antes, una gran perspectiva, que todos logremos generar unos muy buenos diseños, que yo sé que cada uno de los niños que ustedes tienen en sus grupos tiene muchos talentos. Yo también soy, o bueno, yo apuesto mucho por los talentos que tiene cada uno de los estudiantes. No solamente es el que sabe armar un robot, sino cómo es ese talento, como el diseñador gráfico, como el que sabe escribir, como la niña que sabe programar, todos van uniendo y van haciendo un equipo, un engrane. Para iniciar, yo quiero compartir con ustedes una presentación. Permítanme un momento, yo la voy a proyectar. Le voy a pedir el favor a Iván si me puede ahorita confirmar si la están observando en pantalla. No sé si en este momento la logran observar. Sí, perfecto. Sí, señor, la alcanzamos a observar. Bueno, listo, me encanta eso. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de esa mecánica del robot. Yo sé que en la semana pasada hablaron también sobre los fundamentos o los principios de cada una de las piezas que tenemos en nuestros diferentes prototipos. Hoy vamos a hablar cómo construir o cómo hacer versátil ese robot, cómo hacer que el robot que cada uno de nosotros tiene gane. La meta es ganar con cada uno de nuestros robots, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cuáles son esas técnicas. Para iniciar, les quiero primero compartir una reflexión. Esto es más para los coach. Nosotros tenemos que, bueno, tenemos que creer mucho en nuestros estudiantes. Yo sé que muchas veces nosotros tenemos esa visión de ganar y muchas veces los coach armamos el robot, pero eso es un gran error. Tienen que ser los estudiantes los que se metan en esa visión de armar ellos el robot. Nosotros somos una guía, nosotros somos los que los vamos asesorando a ellos, pero ellos son los que tienen que buscar o hacer una solución a alguna problemática que se le presente en el armado del robot. Por eso yo les quiero compartir esta foto, cómo los estudiantes entre ellos deliberan, cómo entre ellos van analizando qué situación se les va presentando durante ese armado del robot, cómo entre ellos van dialogando para, entre las ideas, entre lluvia de ideas, ir solucionando diferentes situaciones que se presentan. Como yo les digo a ellos, cuando ustedes arman un robot se va a presentar cualquier tipo de situaciones, o el robot no enciende, o el robot tal vez no gira como querían girar, o tal vez el robot no tenía el peso adecuado. Cómo ellos empiezan entonces a investigar, cómo ellos empiezan a deliberar para buscar la solución. Entonces, primer consejo del día, que los estudiantes sean los que lideren ese proceso. Nosotros como coach vamos a asesorarlos.
solamente los vamos a asesorar, pero que ellos sean los que busquen la solución a cada una de las situaciones que se van presentando en ese armado del robot, porque en sí ellos son los protagonistas. Cuando lleguemos nosotros a nuestras competencias, nosotros como coach vamos a esperar, pero ellos son los que van a exponer ese diseño del robot. Entonces, que ellos sean los que lo armen, los que busquen, los que programen, los que indaguen, los que empiecen a mirar muchos tutoriales, eso es bueno y nosotros los vamos asesorando, ¿listo? Esa es la primera reflexión que les quiero compartir. Y una segunda, y esto sí lo quiero dejar muy claro porque muchos he escuchado o muchos comentarios que han dicho, no, es que el grupo que tiene Spike es el grupo que va a ganar. El robot Spike es muy versátil, eso sí, es una de las últimas innovaciones que hay. Sin embargo, los colegios que también tienen módulo IB3 tienen también mucho potencial en ganar. Por eso hoy nos vamos a enfocar en dos módulos, el módulo IB3 y el Spike. Ambos ofrecen las mismas oportunidades y el mismo aprendizaje en las competencias de robótica. ¿Cuál es su gran diferencia? Bueno, IB3 es un poco más antiguo que el Spike, pero también tiene más funcionalidades. Por ejemplo, es más fuerte, más robusto. El Spike es más pequeño, pero es más rápido. O sea, ambos ofrecen ventajas. También vamos a decir que desventajas. Eso lo vamos a empezar a ver. Pero también quiero quitar ese mito, que el que tiene solo Spike es el equipo que solo va a ganar. No, todos tenemos la misma oportunidad de ganar. Siempre depende, o el éxito depende de la innovación en el diseño. ¿Cómo ustedes van a diseñar un buen robot? La calidad de la mecánica y la eficiencia en la programación, porque usted puede tener un robot muy bien armado, pero también tiene que saberlo programar. O sea que ahí vamos a hablar sobre un engrane que es innovación, calidad y eficiencia de la programación, ¿listo? Y nuevamente, como les decía, ambos tienen sus grandes potenciales siempre y cuando nosotros las empecemos a identificar. Vamos a hablar también sobre la rúbrica. Bueno, aquí ya empezamos como tal en nuestra parte del diseño. Siempre que ustedes empiecen a armar un robot, tienen que conocer la rúbrica que nos van a empezar a calificar en la sala de jurados. La rúbrica tiene 5 aspectos. El primero es identificar, el segundo diseñar, el tercero crear, el 4 iterar y el quinto comunicar. Ustedes tienen que empezar a mirar esa rúbrica, empezar que los estudiantes identifiquen la rúbrica para que también sepan qué es lo que le van a incluir a su prototipo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el identificar vamos a empezar a trabajar en todas las estrategias de la pista. Otra cosa muy importante, empezar a conocer la pista que tiene las temporadas para que ustedes digan, bueno, necesitamos un robot muy pequeño, un robot muy grande, o necesitamos un robot más robusto, un robot menos robusto. Empezamos a identificar esas estrategias del robot y esas misiones que nosotros tenemos que empezar a trabajar. De ahí, ustedes ya se hacen una idea global con los estudiantes. Lluvia de ideas. Cada uno empieza a trabajar. Entonces, tenemos tantas misiones como las vamos a empezar a trabajar. Entonces, cada uno empieza a dar una idea, una estrategia. Podemos empezar desde una casa, desde otra casa de la pista, necesitamos un robot muy grande en esta parte, tal vez esta attachment no me sirve acá. Cada uno es una lluvia de ideas. Cuando ya hablamos en el diseñar, que es lo que vamos a ver más adelante, yo siempre digo, vamos a empezar desde un boceto a mano, luego lo pasamos a un boceto en 3D y luego ya pasamos a nuestro robot real. Porque muchas veces, muchos equipos dicen, no, yo armo el robot y lo empiezo a armar y lo empiezo a crear, pero no tenían como en mente cuál era ese diseño principal que tenían. Cuando nosotros nos volvemos diseñadores, y eso, bueno, los invito a ver películas de todas las personas pioneras en la industria automotriz, todos los autos iniciaron bajo un boceto en papel. Entonces, ¿cómo se dibujó el boceto en papel del vehículo? Luego, ¿cómo lo empezamos a hacer un modelado, ¿cierto? En 3D, y luego, ¿cómo ya llegó a la parte final? Entonces, yo los invito también a hacer un boceto a mano, que ellos empiecen a dibujar cómo quieren su robot, dónde van a empezar a colocar cada uno de los criterios que yo les voy a mencionar más adelante, equilibrio del robot, demás, cómo lo van a empezar a hacer ese boceto. Entonces, ahí es donde entran los talentos, como yo les decía al inicio. Por ejemplo, los niños o niñas que saben dibujar, entonces hacen un boceto a mano. Ya el que sabe diseñar en programas en 3D, ya empieza a hacer su diseño en 3D. Luego ya ahí sí nos viene la parte del crear, ¿cierto? La funcionalidad.
Muchas veces nosotros tenemos también el concepto, y eso nos lo traen, por ejemplo, equipos extranjeros que nosotros vemos por videos y vemos robots muy robustos, grandes, que tienen muchas fichas. Y nosotros creemos o tenemos ese imaginario que entre más fichas, mayor va a ser, por ejemplo, el puntaje del diseño del robot. Y eso pues es un mito también que tenemos que acabar. No, es más, tenemos que reducir ahora la cantidad de fichas. ¿Por qué? Porque nos encontramos también en algo que se llama la reducción de plástico y eso también le está apostando la industria del Lego. Entonces nosotros como también podemos hacer muy versátil un robot con la menor cantidad de fichas, pero que sea muy funcional. Ahí es cuando entra la famosa frase que dice que entre menos es más. Entonces ustedes cómo empiezan a hacer ese boceto de ese robot que les quede muy bien diseñado, ¿cierto? Con la menor cantidad de fichas. En el iterar, entonces nosotros empezamos a hacer esas pruebas, ¿cierto? Entonces empezar a mirar qué fue lo que nos falló, cómo lo empezamos a mejorar, cómo empezamos a hablar con nuestro equipo para mejorar esos puntos o esos aspectos de mejora. Y en la parte del comunicar, ustedes ya como equipo empezaron a transmitir esas ideas. ¿Cómo se la transmitieron? Primero a su equipo, segundo hacia la sala de jurados y hacia toda la comunidad. ¿Cómo ustedes pueden comunicar ese diseño del robot? ¿Listo? Primera tarea entonces para cada uno de los coaches y para los estudiantes que nos acompañen el día de hoy, buscar la rúbrica del robot para empezar a identificar cada uno de los aspectos que se deben empezar a trabajar. ¿Listo? Esa es la primera tarea que ustedes tienen que empezar a mirar. Ahora sí, como tal, el diseño del robot. Primero vamos a empezar con un consejo que deben trabajar mucho y es en el chasis. Resulta que el chasis es la base o el soporte de todo su robot. Es la parte principal y es la parte más crítica que puede tener el robot. Debe ser muy estable, que soporte su módulo. Por ejemplo, los que trabajan con módulo IV3 debemos tener en cuenta que es un módulo muy pesado porque es un módulo grande. El que trabaje con módulo Spike debe tener en cuenta que si es un módulo que no pesa tanto, que los attachments, por ejemplo, al frente no vayan a pesar mucho, porque va a jugar en contra los pesos. Ahí es donde empezamos a hablar sobre equilibrio de pesos, que ya me lo vamos a ver más adelante. O sea que ese chasis debe ser muy funcional. ¿Para qué? Soportar el módulo, soportar las ruedas, soportar los sensores, soportar también el cableado, porque el cableado, aunque ustedes no lo crean, también genera un peso, sea mínimo, pero está generando un peso que puede afectar. O sea que todo eso lo debemos tener en cuenta. Entonces, acá les muestro un pequeño ejemplo. Este es un diseño súper sencillo de cómo ustedes lo podrían trabajar con Spike. Acá, por ejemplo, estamos jugando con dos partes, ¿cierto? Estamos jugando con la parte, bueno, de atrás o la parte trasera de nuestro robot, donde tenemos ese módulo. Y aquí tenemos también toda la parte de los sensores. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a jugar con los dos pesos? ¿Cierto? Al frente tenemos unos attachments, entonces ustedes empiezan a mirar cómo empiezan a equilibrar y cómo el chasis, que es toda la parte que está soportando los componentes, va a lograr tener esa estabilidad. ¿Listo? Y acá lo tenemos en una parte frontal, como ustedes ven, debe ser muy alineado. Es como un automóvil, que también ya se los voy a explicar. Las llantas, por ejemplo, deben estar totalmente alineadas. Muchas veces nos pasa que cuando estamos programando, el primer reto nos sale bien. Nosotros nos confiamos, seguimos programando los otros retos y cuando hacemos el lanzamiento final, no nos quiso salir ninguno de los retos. Uno de los grandes secretos es las ruedas. Una rueda desalineada es una rueda que nos juega muy en contra porque no estamos tomando un giro preciso, no estamos tomando un recorrido preciso. Entonces, otro consejo que también les puedo indicar es busquen las ruedas adecuadas para empezar a alinear su robot. ¿Listo? Entonces ya sabemos que la construcción o la base del chasis es muy importante y es crucial para esta parte de la fabricación del robot. Y aquí es donde ya empezamos a hablar sobre la fase y la construcción de nuestro chasis. Resulta que para construir un chasis, nosotros, y yo se los digo ya a modo personal, nosotros trabajamos sobre 6 fases.
Ya ustedes pues determinan como equipo si pueden tener otra fase, si disminuyen, por ejemplo, esa parte, pero nosotros nos manejamos bajo 6 criterios cuando construimos un chasis de nuestro robot en nuestro equipo Jarvis. Ya ustedes, como les digo, ustedes determinan. La primera parte que nosotros empezamos a trabajar es la selección de las piezas. ¿Listo? Entonces nosotros empezamos a hablar sobre las piezas que necesitamos para armar nuestro robot. Antes de eso voy a hacer una pausa, me indican que no alcanzan a ver la presentación, todos la estamos viendo, ¿cierto? Porque estaba mirando en el chat que de pronto no la alcanzaban a observar. Sí la estamos observando, ¿cierto? Qué pena con ustedes si les hago ese pequeño... Sí, que sí se está viendo, listo, perfecto. Muchísimas gracias por confirmarme. Primero vamos a empezar a seleccionar las piezas importantes para la construcción de nuestro robot. Aquí estamos hablando con vigas. Nuestros kits de robótica en Lego Education viene con una serie de vigas. Nosotros hablamos de vigas rectas, hablamos, o bueno, en nuestro caso, pues las llamamos en vigas en L, vigas en H, cada una tiene pues, o el nombre que ustedes le quieran dar en el equipo, pero cada una ustedes la van identificando cuál necesitan para armar ese chasis. Por ejemplo, acá yo tengo un modelo de robot, acá en la cámara para que ustedes me vean fuera de la presentación. Acá yo tengo este modelo, por ejemplo, nosotros lo construimos primero en su parte inferior con solo vigas. Nosotros empezamos a construir ese robot generando ese chasis con solo las vigas y le hacemos prueba de resistencia. Entonces, colocamos pesos encima. Si el robot se desbarata, un robot que no es funcional, toca cambiar el chasis. Si el robot se desarma cuando yo lo toco, si él no es rígido, si ese chasis al momento de tocarlo se suelta alguna ficha, es un chasis que hay que cambiar, porque tampoco me está funcionando, porque en el momento en que yo en la pista lance mi robot, puede que alguna de las fichas se suelte, hace que alguna de las ruedas se desalinee y perdimos toda nuestra programación. O sea que debemos tener siempre presentes esas pruebas. Un chasis que sea rígido, que no se desarme, que las vigas conecten con la viga paralela. Tenemos 2 vigas paralelas acá a los lados. ¿Cómo las vamos a conectar los dos para que sea muy rígido, que no se desarme, ¿cierto? Esto tenemos que empezar a mirar. Y las ruedas, obviamente, que no tropiecen con ninguna de las piezas. Ese chasis también hay que tenerle presente eso. ¿Por qué? Porque al momento de haber un roce con alguna de nuestras vigas, también podemos jugar en contra porque nuestra rueda se nos puede desalinear. Es muy crítica esa parte, entonces hay que ponerle muchísima atención. ¿Cómo vamos a empezar a construir? Aparte de esas vigas o a partir de esas vigas, ángulos o también mirar las longitudes, eso es otra parte también muy importante. Las longitudes del robot. Ustedes, si les queda, por ejemplo, una viga más arriba que la otra, es un robot que no va a ser perfectamente simétrico. Entonces les va a jugar también en contra. ¿Por qué? Porque usted al momento de hacer un giro, usted no va a hacer la medida exacta y les puede empezar a generar fallas. Entonces ya tenemos ahí un gran secreto de nuestro chasis. Tenemos simetría, tiene que ser un robot simétrico. Muchos equipos hacen robots súper gigantes, que se ven robustos, pero no son simétricos. Y ahí es donde empezamos a mirar las fallas. Es donde se presentan fallas. ¿Por qué? Porque no tienen ese cálculo matemático para hacer los giros, o tal vez cuando vayan a hacer un reto que tenga que empujar alguna palanca, pues como no hay una medida estándar de su robot, también les puede jugar en contra, ¿listo? O sea que eso también lo vamos a empezar a mirar. Las simetrías de nuestro robot, que son muy importantes. También la simetría de las ruedas. Una rueda no me puede quedar más adelante que la otra. Tienen que siempre estar simétricas, como un automóvil. Si les queda de pronto una rueda más adelante o pronto les queda una rueda más lejos que la otra, también les puede jugar en contra. Entonces empiecen a hacer esos cálculos. Ese es un punto clave, que es la simetría de su robot, ¿listo? Eso nos ha ayudado mucho, yo se los cuento también como anécdota personal del equipo, nosotros jugamos mucho con la simetría. Es algo que nosotros tenemos como una filosofía dentro del equipo, la simetría de cada uno de los robots. Entonces, ¿cómo los hacemos simétricos para que los cálculos matemáticos al momento de hacer los retos nos salgan? Entonces, es una parte también que yo siempre se la he inculcado a cada uno de nuestros estudiantes. Acá ya teníamos entonces la primera parte, que es la selección de las piezas.
Pero ahora vamos a hablar sobre algo que es la construcción de nuestra base. Ustedes son libres de construir su base como lo deseen en su diseño. Sin embargo, los que estén iniciando hasta el momento o los que estén iniciando en esta parte de la construcción del robot, yo les aconsejo que lo hagan rectangular. No quiere decir que sea el único diseño que sea funcional, no, porque hay muchos diseños funcionales. Sin embargo, los diseños rectangulares nos van a ayudar mucho en el inicio de la construcción del robot porque nos van a permitir generar más ideas, nos van a permitir generar los primeros attachments, porque yo sé que todo es un proceso. Mientras que nosotros vamos aprendiendo, debemos empezar desde lo primero e ir creciendo, ¿cierto? Entonces, este es como un primer modelo, una primera base de lo que ustedes pueden construir, una base rectangular, que sea cuadrada. Ya más adelante ustedes empiezan a identificar, no, tal vez nos sale mejor una base circular, yo he visto robots circulares o triangulares, bueno, ahí ustedes ya más adelante lo van identificando, pero como consejo personal y más que todo para los que están iniciando, yo les aconsejo mucho estas bases rectangulares que les va a funcionar. ¿Por qué? Porque también nos ayuda en el equilibrio de pesos. Por ejemplo, los módulos nos van a quedar arriba y el chasis abajo, lo que va a generar pues que nos ayude mucho en la parte del equilibrio del peso. ¿Listo? Bueno, también hay que tener en cuenta que aquí manejamos lo que son las bases rectangulares y las bases o las piezas o las vigas. ¿Listo? Ah, bueno, alguien me robó la presentación que van a hablar sobre la teoría del cambio. Entonces, permítame, yo vuelvo a colocar la presentación. Qué vergüenza con ustedes. Permítame un segundito, porque nos compartieron otra presentación. Ana María Parra García, quien nos tomó, pero listo, Andrés, muchísimas gracias. No se me preocupen, igual ahorita también hablamos de la teoría del cambio que me gusta mucho ese concepto. Listo. La base rectangular entonces la tenemos en esa parte, como les decía, con vigas cortas y perpendiculares, ¿no? Entonces ustedes empiezan a generar una base cuadrada. Ustedes dicen, bueno, yo necesito acá 2 vigas perpendiculares, la voy a conectar también con vigas en L, con ángulos, y ya ustedes empiezan a generar ese equilibrio. Les aconsejo mucho esa parte. Vamos con la siguiente. Entonces vamos a hablar sobre la ubicación de los motores. Los motores, junto con el chasis, son la parte más importante de su robot. Ustedes van a encontrar dentro de los kits de Lego Education diferentes tipos de llantas y diferentes tipos de motores. Cuando hablamos, por ejemplo, de los motores de EV3, hablamos de unos motores robustos y hablamos de unos motores medianos, ¿cierto? Cuando hablamos también de Spike, también hablamos de ese tipo de motores. Sin embargo, yo les voy a dar una anécdota también. Muchas veces nosotros decimos, no, eso es un robot con 2 motores, nosotros conectamos, arrancamos y ya, y nos empieza a fallar el robot. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, no le hacemos mantenimiento a los motores y los motores se sulfatan. Por ejemplo, del continuo uso, estar usando ese motor, se empiezan a sulfatar. Cuando se sulfatan, no es el mismo rendimiento como si fuera un motor normal. Primer consejo, revisen sus motores. Si pueden revisarlos, hagan una limpieza muy general. A los que ya han participado antes en otros concursos y que tal vez habían pasado por desapercibido ese aspecto, entonces ustedes también empiezan a revisar sus motores. Nos pasó a nosotros, por eso les digo esa anécdota, que nosotros tal vez en un momento no habíamos revisado motores y nosotros decíamos, pero ¿qué pasa con estos motores que no nos están funcionando? Cuando fuimos a revisar, efectivamente estaban sulfatados. Entonces es un primer aspecto, no solamente en EV3, en Spike, puede pasar en cualquier tipo de robot, porque es un motor que con el continuo uso, con la humedad del ambiente, se nos empieza a sulfatar. ¿Listo? Las ruedas también son importantes. Ustedes, miren, encuentran diferentes tipos de ruedas, entonces ustedes empiezan a identificar junto con el diseño del robot cuáles puede funcionar. Hay que tener en cuenta unas cosas en las ruedas. Está el tipo de rueda, su caucho, ¿cierto? Que sea un caucho que se adhiera mucho al terreno, si ustedes quieren que sea una rueda grande, si quieren que sea una rueda pequeña, pero cada una tiene que usted identificarla de acuerdo al diseño, ¿listo? Ya ahorita igual vamos a hablar solo sobre ruedas, pero ustedes empiezan a identificar cuáles funcionan con sus motores
junto con su diseño y usted empieza a decir, bueno, sí, esta rueda me sirve, esta rueda no me sirve. Igual como les digo, el kit de Lego Education nos permite jugar mucho con las ruedas, entonces ustedes las empiezan a identificar. Bueno, como les decía, entonces motores grandes. Estos motores grandes, entonces, por lo general, o bueno, por lo general no, sino que yo digo que siempre usarlas para el movimiento de las ruedas, para generar esa transmisión. Y nuestros motores medianos se pueden utilizar para lo que son los aditamentos o los attachments. Entonces, ustedes lo pueden empezar a usar, ¿cierto? Me dicen una pregunta, para ponerle el motor al robot se puede usar más de dos. Bueno, ustedes saben que en este caso nosotros tenemos, por ejemplo, acá dos motores que son de nuestras dos llantas. Por lo general, un robot para que sea muy funcional necesita dos motores para sus dos llantas. ¿Listo? Bueno, acá, bueno, tenemos también otra parte que tenemos que tener muy en cuenta y es que las llantas deben estar muy equilibradas. Si no están equilibradas o si una está más arriba que la otra, nos empieza también a jugar en contra del robot. Tiene que estar muy bien balanceadas esas ruedas. Tienen ustedes que hacer la famosa prueba del papel. Pasen el papel por debajo. Si el papel pasó por una rueda, pero por la otra no, tienen que revisar porque les quedó una rueda más arriba y el robot pues en sí está generando todo su peso solamente sobre una rueda y la otra no está haciendo nada porque está al aire. Entonces tienen que revisar que las dos ruedas estén muy bien alineadas al suelo. Hagan la famosa prueba del papel. Pasan un papel por debajo y si ustedes ven que pasó el papel por una de las ruedas, pero por la otra no pasó, tienen que revisar esa parte de su estructura. ¿Listo? Esa parte en el caso de la ubicación de los motores. Aspecto también muy importante que yo sí quiero recalcar mucho y es el equilibrio del peso del robot. Un peso tiene que ser muy equilibrado, con una carga bien estructurada. Si ustedes le dejan, por ejemplo, en el caso de equipos que utilicen el módulo IV3, se lo dejan todo al frente y atrás no le dejan nada, el robot les va a jugar en contra porque todo el peso se va a ir hacia el módulo. El módulo en este caso viene siendo como el motor de un carro. Siempre hago el ejemplo del carro. ¿Por qué? Porque todo el peso se va a ir hacia donde están los módulos. Entonces usted tiene que mirar cómo empezar a equilibrar ese peso, ¿cierto? Los que tengan la oportunidad, por ejemplo, en los kits de Lego Education, en algunos vienen contrapesos. Si ustedes ven que el peso de su módulo empieza a generarle más en un lado que del otro, usted también puede empezar a colocarle contrapesos. Si definitivamente no tiene contrapesos, entonces ¿cómo le puede generar más peso con algunas piezas o fichas? Usted también lo empieza a identificar, ¿listo? Pero tiene que ser muy equilibrado. Aquí también entra a jugar una parte y es la balinera. Nosotros en los kits tenemos una balinera, o como muchos lo conocemos como la rueda loca, pero eso es una balinera. Como esa balinera va a estar perfectamente asimétrica a las ruedas y ella también soporta el peso del robot. Si nosotros se le bajamos solo a la balinera, el robot tal vez puede que no les gire como es porque todo el peso lo está recibiendo esa pieza. Entonces ustedes tienen que también mirar que no reciba ni mucho el peso la balinera, ni mucho los motores. Algunos robots como este tienen este tipo de ruedas, que ustedes lo ven ahí, que se los estoy mostrando en cámara. Este, por ejemplo, algunos equipos lo colocan en vez de las balineras. Es una rueda pequeña que viene con su caucho y ustedes también lo pueden equilibrar por esa parte, ¿listo? Cualquiera de las dos les puede funcionar de acuerdo al diseño que empiecen a trabajar. Pero mantengan muy bien distribuido el peso. Hagan también ese ejercicio de llevar una balanza y empiecen a pesar las piezas. Usted dice, mire, el módulo pesa tanto, esta pieza mide tanto, y ustedes empiezan a anotar, y entonces ustedes cuando vayan a armar dicen, bueno, si el módulo pesa tanto, entonces las piezas de adelante me deben empezar también a generar ese peso. Jueguen con estos pesos parejos, ¿listo? Tienen que ser unos pesos muy parejos. Acá también vamos a hablar, este sí se los voy a dar como un pequeño secreto, y es el ajuste de los engranes dentro de su tracción, ¿cierto? Lo pueden usar si lo desean. No es que sea obligatorio, no, pero eso es un secreto que yo les quiero contar. Por ejemplo, las ruedas pueden ir conectadas con una serie de engranes. Eso es parte de la física.
cuando usted juega con engranes y juega con llantas, usted puede hacer que la llanta sea o muy rápida, más rápida de lo que el motor mismo le puede generar, o le puede también generar más fuerza si ustedes necesitan que su robot sea más fuerte. Ahí es donde empieza a jugar la física de los dientes de cada uno de esos engranes. Entonces, ¿usted cómo empieza a jugar? Con el engrane más grande, con el engrane más pequeño, y cómo entonces genera velocidad, ¿cierto? O cómo genera fuerza con los engranes. Eso también ahorita lo vamos a ver, pruebas de engranes. Entonces, si ustedes lo desean y si ustedes se sienten ya en esa confianza total del robot, que yo sé que es así, entonces ustedes le pueden empezar a colocar engranes. Entonces, usted le coloca primer engrane hacia el motor, conecta una viga, conecta su rueda hacia el otro engrane y les aseguro que les va a generar o mayor fuerza o mayor velocidad de acuerdo al número de engranes que usted le coloque. ¿Listo? Eso para que también lo tengan presente. Bueno, también vamos a hablar sobre la instalación de las ruedas, que igual eso ya ahorita lo había hablado. Deben saber que las ruedas son las que le transmiten la potencia y transmiten la velocidad a su robot, ¿cierto? Fuerza, velocidad. Vamos a jugar con esas dos partes dentro de lo que estamos manejando de las ruedas del robot. Como les decía ahorita, tienen que estar muy bien sujetas al eje de su robot. Tienen que estar muy bien sujetas a la parte del chasis. Tienen que estar muy bien alineadas. Tienen que estar muy bien puestas. Entonces, como les decía ahorita, ¿cómo van a empezar a hacer las pruebas de balanceo? ¿Cómo van a hacer las pruebas de alineación? ¿Cómo van a hacer que ustedes identifiquen que una rueda no quede más arriba que la otra? ¿Listo? Ahí para que lo tengamos también súper presente. Esa es la fase o la construcción de nuestro chasis, ¿cierto? Entonces ahí ya tienen esa perspectiva de lo que pueden empezar a construir. Me hacen una pregunta por el chat que me encanta mucho y dice, una pregunta, ¿la rueda loca es recomendable? Claro que sí, es súper recomendable y muchos equipos la utilizan y nosotros en lo personal también la hemos usado, pero depende mucho de su diseño. Para que sea recomendable, primero háganle ejercicio de peso, que su robot no le genere mucho peso a la rueda loca, porque hay que tener en cuenta una cosa, la rueda loca entonces es una balinera que está en un vacío, en una carcasa de vacío. Cuando le generamos mucha fuerza a esa rueda loca, lo que va a hacer es una presión y no le va a permitir girar bien, porque está haciendo presión. Entonces usted tiene que nivelarle un poquito de peso para que ella no se vaya a empezar a generar esa fricción, ¿listo? Bueno, también voy a responder preguntas a medida que voy indicándoles el paso a paso de la construcción de su robot. Entonces, como estábamos hablando del chasis, me decían entonces que para ponerle los dos motores, ya saben, 2 motores es más que recomendable, como siempre lo digo, entre menos es más. Entonces, ustedes conectan esos 2 motores que les genere esa fuerza. Si quieren más fuerza o más velocidad, jueguen con los engranes, ¿listo? Profe, una pregunta, ¿qué se podría sustituir por la rueda loca? Como les indicaba antes, aquí tenemos, por ejemplo, 2 ruedas. Acá se las voy a mostrar por la pantalla. Tenemos 2 piezas que nos pueden sustituir perfectamente nuestra rueda, nuestra balinera, ¿cierto? Nuestra rueda loca. Lo importante de ellas es que estén con su respectivo caucho, que ustedes vean que también la prueba del papel, que no se vaya una a pasar y la otra no, ¿listo? Entonces, para que lo vayan teniendo. Y bueno, vamos a continuar. Yo ahorita voy respondiendo más preguntas, no se me vayan a afanar, entonces para que lo vayan teniendo presente. Acá vamos a hablar ahora sí y nos vamos a enfocar en las ruedas o los rodamientos, o bueno, ruedas y rodamientos. Son muy críticas, como les decía ahorita, esas ruedas para nuestra parte del robot. Hay diferentes tipos de ruedas. Están las ruedas más grandes, las ruedas más pequeñas. ¿Qué pasa con cada una de ellas? Miren, aquí, por ejemplo, antes de que les hable, les voy a mostrar una parte de un robot donde tenemos una de las ruedas más grandes, ¿cierto? Esta rueda también la pueden usar, como también hay otras ruedas más pequeñas, como también se las estoy mostrando acá en pantalla. ¿Qué pasa con las ruedas grandes y las ruedas pequeñas? Que una rueda más grande, al momento de programarla, deben tener en cuenta que tienen que jugar con las rotaciones. A una rueda más grande, tienen que mirar que las rotaciones no son iguales que una rueda pequeña. Entonces, ustedes tienen que mirar que la rueda va a durar más tiempo en el desplazamiento, la rueda más grande, ¿cierto? Demora más.
Entonces tenemos que colocar una menor cantidad de rotaciones. Cuando hablamos de una rueda pequeña, debemos decir que es una mayor cantidad de rotaciones. Por una mayor cantidad de rotaciones, porque como es pequeña, va a ser más rápido su movimiento, ¿cierto? En cambio, la grande, pues se va a demorar un poquito más. Entonces, cuando ustedes la empiecen a programar, tienen que identificar eso. Que si es una rueda grande, la cantidad de rotaciones que yo le debo colocar en la programación, y si es una rueda pequeña, la cantidad de rotaciones que debe tener en esa respectiva programación. ¿Listo? Entonces, ténganlo muy, muy presente. Igual la rueda loca. Acá también hablamos sobre la rueda loca, donde seguimos haciendo énfasis en ella. Es la bola de soporte, también la podemos conocer así, en la cual nosotros no le debemos generar ese peso. Lo voy a seguir recalcando porque deben ser muy, muy conscientes de que no le pueden generar mucho peso a esa rueda. ¿Listo? Acá vamos a hablar sobre el tamaño de las ruedas. Entonces, el tamaño de las ruedas efectivamente va a afectar la velocidad y la precisión. ¿Por qué afecta la velocidad? Una rueda más grande tiene que hacer un mayor desplazamiento, ¿cierto? Entonces, no va a ser la misma velocidad que una rueda pequeña. ¿Qué nos va a generar la rueda grande? A mi parecer, o con las pruebas que nosotros hemos hecho, nos genera más fuerza. ¿Por qué? Va a generar un mayor empuje. Mientras que las pequeñas me van a generar un poco más de velocidad por lo mismo, porque me van a ofrecer unos movimientos más cortos. Las grandes también tienen una desventaja y es en los giros. Tiene que, o bueno, no son tan precisas en esos giros, porque no tienen ese mayor desplazamiento. Mientras que las pequeñas, al ser movimientos más cortos, me permite hacer una precisión mucho más factible en el giro. ¿Listo? Entonces téngalo también muy presente. Y igual las ruedas, ustedes tienen que tener presente la revolución a la cual gira el motor. Hagan pruebas de revoluciones también. Entonces ustedes empiezan a mirar cuánto gira el motor, cuánto gira cada una de las ruedas y si les genera la velocidad deseada. Si no les genera esa velocidad que ustedes necesitan, empiezan a jugar con los engranes que yo les decía al principio. Entonces colocan en el motor un engrane, ¿cierto? Colocan en la rueda otro engrane y cómo se van a conectar y les va a generar mayor velocidad. Acá les voy a mostrar, permítanme en un segundo, yo les voy acá a proyectar, igual esto se los voy a enviar por el chat, hay diferentes tipos de medidas de las llantas. Estas no son las únicas llantas que existen en el mercado, hay más de Lego. Tienen que estar presentes que deben ser solo de Lego, ¿no? Entonces ustedes pueden encontrar diferentes tipos de ruedas fabricadas por Lego, entonces ustedes empiezan a identificar las medidas que necesitan. Este recurso sí se los voy a compartir acá en el chat para que lo tengan, ¿listo? Entonces ahí se los empiezo a compartir. Ya les voy a responder preguntas que veo que algunas personas me tienen preguntas por el chat, ya se las respondo para que tengan presente cada una de las inquietudes, ¿listo? Permítanme, me devuelvo nuevamente a la parte donde estaba. Entonces ahí les dejé ese recurso para que conozcan algunas medidas que pueden empezar a utilizar dentro de las ruedas. Sin embargo, no se queden solo con ese archivo, investiguen porque hay otros tipos de ruedas. Entonces investiguen en internet también, ahí es donde entra la indagación que tienen que hacer, la investigación de las diferentes medidas que pueden encontrar dentro de las ruedas. ¿Listo? Ahora que vamos a hablar, algo muy importante y que es yo me acuerdo una anécdota cuando algunos equipos me decían, no, es que los sensores han sido nuestro némesis, porque pues obviamente un sensor necesita mucho del ambiente, necesita mucho de la programación, de la calibración y demás, pero no me parecen los némesis, los sensores son fundamentales, siempre y cuando nosotros los sepamos conectar, ¿cierto? Los sensores de IV3, como los sensores de Spike, van a generar la misma función, o sea que ya les voy a mostrar un recurso. Ustedes van a ver un módulo IV3, pero no significa que solo sirva para el módulo IV3. También les va a funcionar para el Spike porque pues ambos tienen las mismas funcionalidades. Un sensor siempre va a tener la misma funcionalidad. Algunos tal vez han visto esta cartilla, si no la han visto igual yo se las voy a compartir por acá en el chat para que la tengan porque les va a funcionar muchísimo. Es un PDF que tiene los principios del armado de un robot, ¿cierto? Acá me voy a enfocar en una página donde me va a mostrar todo lo que son sensores, ¿listo? Permítanme un segundo mientras que ya les empieza a abrir el archivo. Acá yo tengo los componentes que voy a conectar en el módulo. Encontramos mis dos motores grandes,
¿cierto? Esos dos motores grandes principales para las ruedas, estos sí son fundamentales para toda la parte de la tracción del robot. Vamos a encontrar los motores medianos, como les decía ahorita, para la parte de los aditamentos o los attachments. Nuestro bloque, y ahí sí los sensores que podemos empezar a utilizar. Sensor ultrasónico. El sensor ultrasónico es muy importante para detectar las distancias. Si usted necesita una distancia de algún reto, usted también lo puede empezar a usar. Tiene que tener presente muy bien que los ultrasonidos son como los murciélagos, para los que tal vez no lo han escuchado. Emite un sonido casi, bueno, es imperceptible al ser humano, y ese sonido rebota sobre la superficie que va a encontrar o el obstáculo que va a encontrar, y en la otra parte del sensor es la que va a recibir esa información. Y ahí, como les decía, es una función como la del murciélago, porque es la parte de la ecolocalización. Entonces va a indicarle al módulo IV3 donde hay un obstáculo. Ustedes lo pueden utilizar, por ejemplo, para que el sensor de ultrasonido se detenga en un reto, cuando encuentre ese obstáculo, se detenga y mueva una palanca. Puede funcionar. O cuando encuentre, por ejemplo, el obstáculo o la pared de la mesa, que se detenga y haga un giro. O puede ser que cuando detecte un reto grande y usted no lo necesite en ese momento porque le está haciendo o le está obstaculizando el paso al robot, que gire y se vaya por otro camino, también lo puede usar. ¿Listo? ¿Cuál es la principal recomendación cuando vayan a usar este tipo de sensor? Primero, miren muy bien y calculen muy bien el obstáculo al cual lo van a enfrentar, ¿cierto? Al cual ustedes quieren que les detecte. Y piensen o imagínense el entorno donde van a estar en competición, que ese sensor no les vaya a detectar otro obstáculo, una persona o un participante o algún lanzador de su pista, porque puede que les pase, puede que el sensor detecte otro objeto, otra persona, y su robot también puede que no les haga la función que ustedes le programaron. Entonces también tienen que mirar mucho eso. Cuando lo vayan a programar, miren su entorno, miren el entorno en el cual se encuentran, imagínense el entorno de la pista, imagínense el entorno de las personas que van a encontrar alrededor, para que no les vaya a generar ningún tipo de inconveniente. ¿Listo? Siguiente, el sensor de color. Es muy fundamental el sensor de color, porque ustedes saben que en las pistas nosotros vamos a encontrar una línea negra, que es por donde se va a guiar nuestro robot para cumplir con algunos retos. Pero este robot tiene que estar, o este sensor tiene que estar muy bien calibrado. Vamos a tener muchas variables o muchos factores en contra. La luminosidad del ambiente. Ustedes, por ejemplo, lo van a programar en un salón. Un ejemplo, un salón oscuro. Usted lo programó, su sensor perfectamente le funcionó. Pero cuando llegue a competencia, tal vez la pista tenga mucha iluminación en el momento y ese sensor ya no le va a funcionar igual, porque tal vez está detectando una luminosidad que no era la inicial y se empieza a perder. Va a detectar blancos y negros donde no existe. Entonces usted tiene que mirar muy bien o calibrarlo en diferentes ambientes o en diferentes escenarios. ¿Listo? Eso también es muy importante. Calíbrenlo en diferentes escenarios. Si ya lo calibraron en un salón oscuro, vaya en un entorno que sea muy iluminado. Si ya les funcionó tanto en el iluminado como en el oscuro, ya ese sensor está totalmente calibrado, ¿listo? Pero tienen que mirar muy bien esa parte. El girosensor o giroscopio, como lo conocemos muchos, es también muy importante. Él nos va a permitir tener una precisión en cada uno de los giros o en la precisión de los movimientos. Tal vez un robot que sea muy inestable en el movimiento, ese girosensor nos va a ayudar a que sea más estable, que él se vaya recto o que haga giros rectos. Pero ¿cuál es su contra? Cuando ustedes vayan a programar el girosensor, por favor, prográmenlo primero teniéndole una parte donde, o bueno, usted sosteniéndole una parte que sea plana, que no lo mueva al momento de conectarlo, porque él se tiene que calibrar con el módulo. Entonces, si usted lo conecta sin primero tener una parte rígida, sin tenerlo bien ajustado, sin que él se mueva en el momento de conectarlo, tal vez no va a ser la misma señal que le va a emitir al módulo IV3 o al módulo de Spike. Entonces usted tiene que saber que tiene que estar quietecito el girosensor, quieto en una parte, usted sosteniéndolo bien,
conectan al módulo, hacen su primera programación. Si ya el girosensor definitivamente ya tomó la programación que usted deseaba, ya está bien, ¿listo? Pero ese es un consejo, ténganle una parte superficial y que no se mueva. El sensor táctil también es muy importante, se les puede servir al momento de usted chocar algún reto o chocar, por ejemplo, paredes de pista o chocar alguna parte de recolección de algunos retos que tenga que hacer. Entonces, al momento de que él sienta el choque, él tiene una parte que se mueve, ¿cierto? Que es retráctil. Entonces, el momento en que él se retrae, él envía la señal al módulo para que ejecute la acción, sea mover una palanca, sea mover un engrane, sea mover una rueda, sea detenerse, lo que ustedes deseen. Pero muy importante esa parte de los sensores entonces. Cada uno es fundamental en la programación de sus módulos y en la programación de sus retos, pero se tienen que documentar muy bien. No lo programen tal vez viendo el primer tutorial y ya lo programamos y funciona o no. Documentense muy bien, busquen PDFs, busquen archivos, porque ustedes tienen que empezar a mirar cómo es la programación de cada uno de ellos y cuáles son las mejores prácticas para iniciar esa programación, ¿listo? Esa, entonces, en la parte de los sensores, muy importantes, ojalá cada uno de ustedes los puedan aprovechar al máximo porque tienen un potencial muy enorme cada uno de ellos. Tienen que también documentarse muy bien. Parte también de la sala de jurados es exponerles a ellos cómo funcionan los sensores y eso viene dentro de la rúbrica de evaluación. Cómo ustedes utilizaron sensores para empezar a programar o para empezar a hacer ese diseño del robot. Porque es que los sensores son primordiales en cualquier prototipo robótico. Entonces ustedes le tienen que decir al jurado, a la sala de jurados, mire, nosotros programamos el sensor de ultrasonido para este reto y este reto que venía dentro de nuestra estrategia, ¿cierto? Teníamos que programar el girosensor para este reto, porque era parte también de nuestra estrategia. Entonces ustedes lo empiezan a identificar, ¿listo? Entonces también por esa parte de nuestra mecánica del robot, que son la parte de sensores, que son muy, muy importantes. Permítanme, yo vuelvo por acá, me devuelvo a mi presentación para ya venir a una parte que es, yo sigo haciendo énfasis en ella, y es los aditamentos, ¿cierto? O cómo ustedes pueden tener una buena práctica con los engranes para construir sus attachments. Tomen mucha nota, porque les va a funcionar, créanme, yo se los aconsejo mucho, de cómo pueden construir attachment a partir de sus engranes, ¿listo? Vamos a encontrar acá, por ejemplo, diferentes tipos de engranes. Esto es una viga normal. No se van a preocupar, profe Andrés, ¿toca construir esa viga o toca, colocar esa viga para ese attachment? No. Simplemente nos vamos a enfocar en los engranes. Esto solamente es para el ejemplo, ¿cierto? Acá vamos a encontrar un tipo de engrane de aumento. ¿Listo? Importante, vayan tomando nota. Cuando usted va a construir un attachment, por ejemplo, usted necesita que ese attachment le genere una alta velocidad, que recoja rápido. Por ejemplo, usted va a hacer una recolección y necesita que su attachment baje, ¿cierto? Eso pueden utilizar los motores medianos ahí es donde entran a jugar los motores medianos. Hace usted que su attachment baje y que puede ser retráctil el attachment, entonces con esos engranes que se devuelva muy rápido para recolectar. Puede funcionar. Entonces, usted lo que va a hacer es jugar con un engrane pequeño, en este caso de 3, 6, 7, 8 dientes contra uno de 24. Entonces, usted ahí le va a generar mayor velocidad. Por ejemplo, attachment que usted tenga que hacer retráctil o tal vez de cadena, o tal vez que tenga que subir, por ejemplo, en esta nueva pista que tenemos de nuestra nueva temporada, tenemos varios retos que hay que subir, ¿cierto? Que hay que dejar en una parte superior algunas piezas de recolección. Entonces nos puede servir porque mandamos una cadena hacia arriba, que hayan dos piezas que se empiezan a mover con dicha cadena y puedan dejar esa parte de recolección arriba. También podemos encontrar engranes de disminución, ¿cierto? Ya encontramos, a diferencia del otro, que este engrane de 24 dientes se va a enfrentar con uno más grande. Entonces ya lo que me va a hacer es generar menor velocidad, pero vamos a tener una muy buena fuerza. O sea que necesitamos attachment de fuerzas. Entonces, un attachment que necesite recolectar o que, por ejemplo, necesite empujar, usted puede hacer un engrane que suelte o que empuje o que lleve otra pieza hacia la parte que va a empujar
y lo que va a hacer es generar un tipo mayor de fuerza, ¿cierto? Entonces, esta también les va a funcionar mucho, esta parte de los engranes de disminución, ¿listo? El engrane simple solo nos va a generar movimiento, ni mayor velocidad, ni menor velocidad, ni mayor fuerza, ni menor fuerza, no. Dos engranes totalmente parecidos nos van a generar una fuerza y una velocidad igual. Para cualquier tipo de attachment que ustedes también necesiten transportar de un punto a otro, recoger de un punto a otro, y que ustedes vean que no necesitan velocidad ni fuerza, pues pueden construir ese tipo de engrane simple. ¿Listo? Y vamos a encontrar nuestro famoso engranaje loco. Ese engranaje loco me encanta, a mí por lo personal me encanta. ¿Por qué? Porque este engrane de la mitad va a girar a sentido contrario del primero y el último. Ustedes van a decir, ¿y eso para qué sirve? ¿Cómo así que el engrane de la mitad va a girar a sentido contrario que el primero y el último? Porque ahí es donde empezamos a jugar, por ejemplo, con attachment que ustedes necesiten que giren a diferentes sentidos. Hay un reto, por ejemplo, que es circular, que ustedes necesiten que gire la palanca de un lado hacia otro lado. Este attachment les puede funcionar. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer que o la rueda de la mitad, o el engrane de la mitad, perdón, haga que se mueva a un sentido contrario a alguna palanca o se mueva al otro sentido. ¿Listo? Ese también les puede funcionar mucho. Profe, ¿y usted dónde nos puede indicar dónde podemos encontrar ese tipo de engranajes? Esta página, ahí se las comparto, también ustedes la pueden consultar por YouTube, ahí nos enseñan cómo construir esta parte de los engranes y para qué nos sirve, ¿listo? Eso les va a funcionar mucho, les aconsejo que se documenten demasiado porque es una parte muy importante dentro del diseño del robot y dentro de los aditamentos. Cuando ustedes construyan un attachment, no solamente es la palanca, aunque también encontramos la parte de la física, ¿cierto? Las palancas, encontramos las poleas y demás, pero muchas veces dejamos de lado lo que son los engranes. Entonces, ¿ustedes cómo pueden empezar a jugar con dichos engranes? ¿Listo? Y bueno, cierro con esta parte de los consejos, respondo unas preguntas para darle paso a mi estudiante que también les va a dar unos consejos desde la parte de los consejos del diseño del robot. Entonces, el primer consejo y muy grande que les quiero dar es diseñen su robot en 3D. Primero, aunque bueno, primero se hace el boceto en una hoja de papel, pero diseñen su robot en 3D. ¿Dónde lo pueden construir? En un software que se llama Studio 2.0. Muy, muy, muy recomendado ese software. Ustedes lo pueden encontrar para Windows y para Mac. Acá ustedes, miren, este es un entorno de donde lo pueden empezar a diseñar. Ustedes también lo pueden colocar dentro de su cartilla del robot, que es muy importante, porque ustedes le van a exponer al jurado cómo construyeron su robot, ¿cierto? Es también parte del proceso. Ustedes van a empezar a decirles, miren, nosotros hicimos el boceto así, luego lo pasamos a un diseño en 3D y hicimos toda esa parte de la lógica, primero mental, para después pasarla al diseño real. ¿Listo? Y les voy a dar una página que me encanta mucho, que pasa muy desapercibida, pero que tal vez les va a funcionar, y es un simulador de pistas. Esto tal vez para los estudiantes que están hasta ahorita iniciando en el mundo de la programación de Lego, me permito acá proyectárselas. No tiene para la parte de los aditamentos, ahí sí no les voy a mentir, los attachment, porque él no tiene para construir attachment, pero sí tiene para programar el robot en diferentes pistas que les va a funcionar mucho porque tiene tanto las pistas de Lego que se han manejado, de Masterpiece, Superpowered, Submerge todavía no ha llegado en esa parte del software, sino que ha llegado Masterpiece y demás. Entonces yo les recomiendo mucho la página porque ahí me permite empezar a construir, ¿listo? Acá, por ejemplo, tenemos la interfaz de la página para los que han programado en bloques, ahí se puede programar en bloques, o los que lo quieran programar en Python, también se puede programar en Python. Y vamos a encontrar nuestro pequeño simulador. Cuando ustedes lo empiecen a programar en esta parte de los bloques, pasan a la parte del simulador para empezar a mirar cómo se empieza a mover su robot, ¿listo? Él también tiene para lenguaje en español, si ustedes lo quieren en español, o el que esté inmerso en el mundo del bilingüismo, también en la parte del inglés lo puede empezar a usar. Acá vamos a encontrar el simulador, como ustedes ven empieza a abrir una pista, está en blanco en este momento, es su robot normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a colocar la pista que queremos trabajar, ¿cierto? Me voy acá a la parte de Words o Mundos
selecciono el mundo que yo quiero empezar a trabajar, ¿cierto? Acá voy a seleccionar, por ejemplo, las misiones de FLL, que es First Lego League. Acá yo voy a encontrar, por ejemplo, First Lego League Masterpiece, Super Powered. Bueno, ustedes van a encontrar las pistas que deseen ahí de temporadas anteriores. Yo voy a colocar, por ejemplo, Masterpiece, que fue la que terminó hace poco. Le digo, OK, vamos a dejar que cargue porque empieza a enmarcar toda la pista en el entorno que yo voy a trabajar y ya empiezo a trabajarlo, ¿listo? Entonces, vamos a dejar que cargue un poco. Si no nos sale en la primera, bueno, le volvemos a colocar, que tal vez no nos tomó. Permítame, lo vamos a colocar acá. Bueno, acá nos está cargando, tal vez por lo que estamos acá proyectando no nos toma con mucha rapidez, pero bueno, si no me llega a tomar con mucha rapidez, igual yo se los dejo como consejo, ya ustedes lo empiezan como quien dice a cacharrear, porque ya puede ser que es por el tema de estar duplicando la pantalla que no me deja mostrarle la pista, pero se la recomiendo mucho. Ahí aparece la pista de First Lego League, entonces ustedes empiezan a programar los movimientos del robot. Entonces ustedes acá lo empiezan a programar por bloques y cuando ya lo programen, mire, ya me apareció ahí, ya les voy a mostrar, ya empiezan a programar o le dan play al movimiento del robot. Entonces ustedes aquí encuentran su pista normal, van a encontrar ese robot con los sensores que necesitan, ahí está el giroscopio, el ultrasonido, van a encontrar los diferentes retos, hacen que el robot se mueva, que haga un sigue líneas y demás. La única desventaja es que no tiene los attachments, pero no importa, ustedes pueden, por ejemplo, para los niños que están hasta ahorita iniciando en la programación, que empiecen a ajustarse en esta parte de los bloques. ¿Listo? Entonces me permito responder 2, 3 preguntitas. Le doy el paso a mi estudiante, a Richard. Ya muchos lo conocen porque él ya lleva mucho tiempo conmigo en la parte de First Lego League. Los que hasta ahorita lo van a conocer es un estudiante que nos ha acompañado en la mayoría de temporadas. Tiene mucho conocimiento en la parte del diseño del robot, entonces ya va a hablar con ustedes. Entonces, vamos a responder 2, 3 preguntitas para que ya tengamos el cierre conmigo y ya darle el paso a Richard. Me dicen, ¿y se puede diseñar también con el Spike? Claro que sí. En la parte de estudio 2.0 me permite diseñar en NextT, que es la primera versión del módulo que teníamos de Lego, pero ya no se usa. Ya él sí ya lo dejamos desactualizado. Ya en First Lego League es EV3 y Spike, ¿listo? Pero se puede en esos dos modelos diseñarlo en Studio 2.0. ¿Cuántos sensores se le pueden poner al robot? Hay que tener en cuenta los conectores que nosotros tenemos. Recuerden que los módulos tienen una cantidad de conectores, entonces ustedes tienen que empezar a mirar los conectores, los 2 motores que ustedes le van a conectar, se le van a conectar motores medianos y demás. Tienen que leerse muy bien los reglamentos que nos comparten desde Instituto 1, también los diferentes coaches que nos comparten esos reglamentos y desde First Lego League para que ustedes se documenten de los reglamentos y que se le puede colocar a los diferentes diseños. ¿Listo? Me dicen cuándo se acaba la clase, profe. No, pero todavía no se acaba, todavía falta un poquito más porque todavía nos falta Richard para que les empiece a explicar una parte más. ¿Listo? Una pregunta, si un accesorio del robot es muy débil, ¿qué podríamos hacer? Excelente pregunta. Ustedes empiecen a identificar si es muy débil un accesorio, si no les genera ese empuje que necesitan, si no les genera esa velocidad, es un aditamento que nos toca mirar muy posiblemente el cambio a otro attachment. No nos enfoquemos en que ese es el attachment que quiero, no, hay que hacer pruebas. Si definitivamente vieron que es muy débil, que no les funcionó, que no les genera ese empuje, o lo pueden reforzar, si ustedes ven la posibilidad de reforzarlo, o si ya definitivamente no funciona, si es mejor mirar que sea más viable el cambio. En esa parte también tenemos que ser muy conscientes de que debemos hacer un diálogo en el equipo. Si ustedes ven que ya un robot no es viable con algún attachment, sí tiene que haber la posibilidad de hacer el cambio, ¿listo? Y respondo a la última pregunta. Bueno, ya la había resuelto, que es la rueda loca. Listo, perfecto. Entonces, les voy a dar el paso a Richard. Yo voy a estar acá con ustedes. Ahorita hago el cierre total con una pequeña reflexión, pero les comparto también ese aporte que nos pueda dar Richard.
Entonces le doy el paso. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Richard Díaz Barajas, pertenezco al equipo Jarvis hace 7 años y el día de hoy estoy aquí para explicarles un enfoque distinto, en este caso a lo referido al diseño del robot y a la programación del mismo. Entonces, número uno, diseño del robot. Este hace parte de los 4 elementos que dividen toda la competencia de FIRST Lego League, la cual se divide pues en estos 4 puntos. Número 1, el proyecto de innovación. Número 2, el proyecto de valores. Número 3, el análisis del diseño del robot. Y número 4, el juego del robot. En este caso, el juego del robot consiste en una serie de misiones que se deben realizar en un tiempo total de 2 minutos con 30 segundos, generando un lanzamiento de un robot netamente autónomo que nos va a permitir ese cumplimiento de misiones, sabiendo que cada una de ellas tiene un número determinado de puntos que al realizar la sumatoria van a determinar quiénes son los equipos ganadores y toda la posición de la tabla. Entonces, como tal, en eso consiste el juego del robot. Recordemos también que son 4 líneas de lanzamiento, es decir, tenemos lanzamiento 0, la ronda 0, la cual es un lanzamiento de 2 minutos 30 con todas las reglas. Este caso no tiene validez o no tiene la importancia o regula como tal el resultado total, en este caso, de toda la competencia de FIRST Lego League. Tenemos también la ronda 1, la ronda 2 y la ronda 3, las cuales sí tienen validez, y en este caso la ronda en el que más puntos se consigan es la que va a quedar para el resultado total del equipo, en este caso, el equipo que ustedes pertenecen. Tenemos 3 aspectos importantes dentro de, en este caso, la programación del juego del robot. Tenemos el tiempo. El tiempo se divide en 2 fases, el tiempo en base y el tiempo en pista. Yo les recomendaría que intenten reducir el tiempo que demora el robot en la base durante ya el tiempo transcurrido. ¿Por qué? Tenemos 2 minutos y medio. Y si nosotros hacemos un análisis de que son 2 minutos y medio, es decir, 150 segundos, y lo dividimos entre los 15 retos que tenemos más o menos 10 segundos por reto. Y si nosotros demoramos el robot en la base mientras le hacemos cambios o buscamos la programación, lo que va a hacer es perjudicar nuestro rendimiento en el resultado del juego del robot. Entonces, lo que se necesita es reducir ese tiempo en base, permitiendo que haya un mayor tiempo al momento de realizar los retos en la pista y cumplir la mayoría de retos. En ese caso, eso se divide en 2, en ese caso el tiempo tanto en la base como en la pista. Tenemos también la velocidad del robot. Como decía el profe Andrés, la velocidad del robot depende de 2 temas. Número 1, el peso, y 2, el tipo de llantas. ¿Por qué? Porque el peso, como nosotros sabemos, el peso es inversamente proporcional a una fuerza e inversamente proporcional a una aceleración o a una velocidad. Entonces, si nosotros le colocamos mucho peso a un robot o le colocamos demasiados attachments, lo que va a hacer es congestionar el funcionamiento y por ende la velocidad del robot. Entonces, lo mejor es realizar un robot, sí, complejo, claro está, pero que no tenga una cantidad de fichas tan exagerada, porque lo único que va a hacer es afectar nuestro rendimiento en velocidad. El otro punto que les decía es el tipo de llantas. Si nosotros colocamos unas llantas gruesas, lo que nos va a permitir, sí, nos va a generar más fuerza, pero la aceleración va a ser menor. En cambio, si nosotros colocamos unas llantas más delgadas, la fuerza va a ser menor, más grande. En este caso, lo que les recomendaríamos es usar ese tipo de llantas delgadas que no tengan tanto contacto con el suelo, porque la fricción hace que no genere un rendimiento apropiado, en este caso relacionado a la velocidad. También tenemos el tema de la compostura, y es lo que les decía, es muy importante el tema del centro de gravedad, en este caso del robot. Y el centro de gravedad tiene mucho que ver con la simetría. Si nosotros le colocamos que en el centro del robot lo que está adelante es distinto a lo que está detrás, claramente nuestro robot va a generar un peso hacia adelante, lo cual va a afectar la velocidad y rendimiento del robot. Por eso es importante que tanto lo que hagan adelante lo hagas. Buen funcionamiento, la velocidad y el centro de gravedad sean acordes, y así al momento de programar no haya que generar tantos cambios entre programaciones y en ese caso no perder tanto tiempo en esos aspectos. Oh, se apagó el micrófono.
Ya, ahora sí creo que sí. Podemos colocar lo que les decía, la pista posee dos bases, ¿cierto? La azul y la base roja. Lo que nosotros podemos hacer, o lo que se le recomienda, es que hayan dos personajes del equipo en una base, otros dos en la va lanzando, y no vaya haciendo la adición de, como tal, los ataques. ¿Por qué? Porque, como decía el profe Andrés, es importante, es muy difícil, o esa frase muy coloquial, y es que hacer las cosas fácil es lo más difícil. A veces creemos que necesitamos hacer programaciones o robots o attachment complejos porque nos va a dar una correcta imagen, pero no. Lo más importante es generar el cumplimiento de retos en esos 2 minutos y medio que nos brinda como tal la pista. Recordemos que las pistas van variando según el sentido social o la tecnología que se esté enfocando, en ese caso, el programa First Lego League. En este caso, el año que viene se va a trabajar el tema de océanos, la tecnología y enfocada en la exploración del mar, de las fuentes hídricas, y relacionada también a la vida marina y la contaminación de las mismas. Eso también significa mucho dentro de la pista, porque los retos, como nos hemos podido dar cuenta, dependen mucho de ese diseño de la pista o de ese contexto ambiental o social que se quiera cubrir por parte de First Lego League. Tenemos también el tema de attachment. Los attachment lo podemos resumir o definir como aquellos elementos adicionales a la estructura básica del robot que nos van a permitir cumplir los retos. Por ejemplo, el hecho de colocar una palanca adicional a la estructura básica ya se cuenta como attachment, porque está cumpliendo una función distinta que nos permite, en este caso, generar el cumplimiento de determinado reto. Mismos hagan el entre el reto y el tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enfocamos mucho en realizar un reto o le tomamos demasiado tiempo y excedemos el número total de tiempo que tenemos, pues claro, se nos va a congestionar y no vamos a lograr cumplir la mayoría de retos, que es el objetivo. Adicional, un consejo, y es que, o que tengan en cuenta, el diseño del robot se divide en 3. Número 1, creatividad. 2, programación. Y 3, el diseño como tal. Entonces la creatividad lo que nos quiere decir es que no todos tenemos que hacer los retos o de realizar el cumplimiento de los mismos de la misma forma. Es decir, ya no debe hacer lo mismo que hace otro equipo. ¿Por qué? Porque la creatividad es distinta. Y eso que nos va a permitir que cada quien pueda generar sus propias estrategias para así generar el cumplimiento de los retos que cada uno de los individuos quiera. A tener en cuenta es que solo se pueden usar fichas Lego, no se puede colocar nada adicional, ya sea un hilo, sea, no sé, un peso que no haga parte del kit de Lego. ¿Por qué? Porque nos pueden descalificar. Otro tema y otro consejo es que no porque el robot sea grande, no significa o no necesariamente tiene más potencia. ¿Por qué? Porque mientras más grande sea el robot, mayor peso y por ende nos va a reducir el tema de la velocidad. Es que no tiene en el video que se publica antes de todas las competencias, se observa que se tiene un límite de 12 pulgadas de robot, en este caso de altura. Eso se traduce, 12 pulgadas se traducen aproximadamente en 30.4 centímetros. Entonces, si el robot como tal, con los attachment puestos, excede ese tamaño, pues claramente se nos va a generar una descalificación, o en este caso, un retiro del attachment a usar. Lo que les decía anteriormente, es importante que no sigan el orden que nos están diciendo en el video de presentación de los retos. ¿Por qué? Porque a veces decimos que como este reto está en el puesto número 1, significa que ese es el que tengamos que realizar en esa posición o en ese plazo del circuito. No necesariamente, porque nosotros podemos empezar por el 9 o por el 6 y ir generando esos cambios dependiendo de la estrategia que usted quiera generar. Es importante también que generen una planificación antes de la ejecución. A veces se nos surgen un montón de ideas al momento de crear elementos adicionales al robot, pero en algunos casos queda solo en ideas, o al momento de ponerlo en práctica no genera la función que necesitamos. Es por ello que es recomendable que primero se planifique, se haya una gestión, una investigación, y ahí sí generar como tal la ejecución y creación del attachment junto con el tema del robot. Un punto
en la cartilla ustedes deben colocar elementos primordialmente. Deben colocar, número 1, el funcionamiento del robot. 2, la estrategia que ustedes están realizando. Y número 3, la acción en las fases y retos determinados que ustedes están realizando. ¿Esto por qué? Porque les va a servir mucho al momento de presentarse, en ese caso, en la exposición de diseño del robot, que también hace parte de la competencia en general. Un punto importante es el tema de los roles. No todos deben tener una misma habilidad o un mismo conocimiento anterior. Por ejemplo, si nosotros tenemos 4 individuos o 4 integrantes del equipo, no necesariamente todos tienen que programar, porque se va a generar un choque y todos programan quién arma o quién tiene esa habilidad al momento de generar ese complemento. Entonces es importante que si tenemos 4 participantes, uno sea el programador, otro sea el armador, otro el lanzador y adicional un líder. ¿Por qué? Porque va a permitir esa orientación y ese seguimiento y análisis de los procesos que se están generando, en este caso, en el tema de los lanzamientos y el proceso del juego del robot. Otro tema son las fichas de precisión, un aspecto que es adicional a los 15 retos que en este caso se nos postulan en la nueva pista. Nosotros tenemos 6 fichas de precisión. Las fichas de precisión son unos circulitos rojos que nos colocan en la esquina de la pista. Las fichas de precisión hacen referencia a la cantidad de veces que yo toco el robot por fuera de las bases establecidas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si a mí se me cae una pieza por fuera de la base y yo la toco, significa que estoy cometiendo una falla. El juez me va a retirar una ficha de precisión. Otro caso es que el robot, al salir de base, cumpla un reto y al momento de volverse a la base, generar o seguir la programación establecida. Si yo lo toco por fuera o lo tomo, me quitan otra ficha de precisión. ¿Pero por qué son tan importantes? Porque nos dan puntos. A nosotros al inicio del tenemos 6 fichas de precisión, las cuales corresponden a 50 puntos. Si me quitan la primera ficha de precisión, no me quitan ningún punto. Es como la reglamentación. Nos permiten en que cada pueda tomar el rol por lanzamiento. Ya quitan otra, es decir, ya nos quedan 4, en ese caso tendríamos solo 35 puntos. Si nos quedan solo 3, nos van a dar solo 25 puntos. Si nos quedan 2 fichas de precisión, 15 puntos, y si nos queda una ficha de precisión, 10 puntos. Y ya pues si no tenemos ninguna ficha de precisión, claramente no vamos a tener ninguna sumatoria dentro de los puntos totales. Por eso es importante que las programaciones sean muy eficaces para evitar la toma de al final, por ejemplo, al momento de dar el número de puntos, aparece el tema de los Professional and Cooperation. Esa es una fase en la cual el juez realiza una sustentación, en la cual revisa sus valores que él está revisando. Número 1, la inclusión, el trabajo en equipo, la diversión, el impacto se está generando, la innovación y el descubrimiento generado. Esos son como los aspectos que él revisa. Pero más importante es el modo en que usted se comporta con sus compañeros, o los gestos, o la manera de generar emociones hacia los demás o hacia usted mismo. Entonces, si usted genera un comportamiento no adecuado, claramente el juez le va a colocar una valoración mínima en el juego del robot y claramente eso se va a ver afectado dentro de sus puntos totales. En ese caso, se genera una evaluación de 4, 3, 2, 1, la cual corresponde 4 a la mayor cantidad de puntos sumados y 1, en ese caso, que se les va a reducir gran punto de los puntos. Finalmente, ya tenemos una página web muy importante donde aparece todo este tema que les acabo de nombrar, esos 20 puntos, la cual es www.firstlegoleague.org/season, la cual nos muestra un material adicional, nos hace un enfoque sobre los sensores y un aumento de conocimiento al momento del robot, como el diseño del robot. Como tal sería eso y muchas gracias. Bueno, yo les agradezco mucho esa parte. Ya les hablaba
Richard sobre todo lo que deben tener en cuenta al momento de concursar en la parte de First Lego League. Son unos muy buenos consejos, consejos que ya lo hemos tomado como parte de la experiencia de cada una de nuestras competencias. Entonces, no me queda más que sino que agradecerles, perdón si me enredo, me quedan muchas experiencias bonitas, espero que también ustedes hayan tenido unos muy buenos consejos para que empiecen a practicarlo con cada uno de sus equipos. Y nada, ustedes acá también cuentan con un amigo más, cualquier duda, inquietud, no duden en preguntar que también para eso estamos. Entonces yo les agradezco muchísimo a Iván también, a todo el equipo de Instituto 1, a todos los coaches que nos han escuchado el día de hoy. Esto ha sido una experiencia muy grata y espero que les haya gustado a cada uno de ustedes esos grandes consejos. Les doy mil gracias y les deseo mil bendiciones en esas competencias que yo sé que les va a ir muy bien. A los que nos veamos en la regional de Cundinamarca, mil abrazos, igual a los que van a participar en las diferentes regionales, a los que pasen a las nacionales también, allá mil bendiciones, que yo sé que nos vamos a llevar todos un gran triunfo, independientemente que haya un primer puesto o haya un trofeo, hay que saber que esto es una experiencia muy gratificante para nuestros niños. Ellos son los que se deben llevar esa alegría de participar y esa gran emoción. Entonces, que sea una experiencia muy bonita y de aprendizaje para cada uno de ellos. Mil gracias y mil bendiciones. Le doy el paso a Iván. Te agradezco muchísimo por todo esa amabilidad que has tenido con todos y mil bendiciones. Mil gracias. Iván. Muchas gracias. Ahí va. Hola, hola, hola. Bueno, Iván ahorita no está en el momento. Pues nada, muchas gracias Andrés, muchas gracias Richard por la presentación. Em, espero que a todos les haya gustado. Quiero comentarles a todos que en YouTube, en la página del Instituto 1, ya se las comparto, ya están cargados los videos de las anteriores sesiones de los webinares. Mañana o pasado mañana estará disponible la grabación de la del día de hoy, ¿vale? Voy a recordarles, voy a revisar acá el cronograma, que mañana tenemos una nueva sesión, un nuevo webinar. Déjenme un segundo. Les digo qué webinar tenemos mañana. Mañana, si no estoy mal, es el que está especializado en en el tema específico de océanos. Van a estar unas personas especializadas en esta temática y pues están dando como indicaciones o qué problemáticas podemos encontrar para realizar nuestro proyecto de innovación. Un segundo porque no encuentro el cronograma. Y ya, pues mientras tanto me gustaría en el chat ver un poco qué tal les ha parecido los webinares, si han aprendido algo nuevo, si han aplicado alguna de las enseñanzas que nuestros profesores nos han dado. Mientras yo busco el cronograma. Amy, ¿puedes abrir el micrófono? Bueno, acá nos comenta Cristian que han sido interesantes. La temporada se basa exclusivamente en los océanos o de las fuentes hídricas en general. La temática, el reto de la temporada es relacionada sobre todo con la exploración de los océanos, con los hábitats naturales. Digamos que sí se puede tomar el tema de las fuentes hídricas, pero tienen que llevarlo a que sea una temática muy relacionada con los océanos. El tema foco es los océanos.
Listo, ya acá les tengo la información. Entonces, el día de mañana, a la misma hora, vamos a tener efectivamente temática de experto de los océanos. Van a haber 3 profesionales. Dentro de ellos está la Comisión Colombiana del Océano y más adelante les estaremos pues brindando más información en el grupo de WhatsApp. Entonces los esperamos mañana. Eso sería todo y espero que ya estén preparando las misiones, que están preparando los proyectos y vamos viéndonos en los próximos webinars. Muchas gracias para todos.